Olá, de volta. Muito bom, parabéns, excelentes apresentações. Eu gostaria agora de chamar para iniciarmos a fase o período de discussão. Nós teremos 30 minutos de discussão com o Dr. Raul Matano. O Dr. Raul é consultor em gastroenterologia do Hospital El Cruci, ex-presidente da Federação Argentina, e o Dr. Gustavo Andrade Paulo, nosso amigo aqui no Brasil, da presidenta da comissão científica da SOBED e médico coordenador do Hospital Israelita Albert Einstein no setor de endoscopia. Ao mesmo tempo, nós temos três outros colegas brasileiros que já estão aqui a postos, nossos amigos, que também estão convidados a participar da discussão. Eles irão fazer apresentações no segundo módulo, que é o Dr. Gerson Brasil, de Recife, Dr. Tomaso Franzini, de São Paulo, e Dr. Marcos Lira, de São Paulo. Ao mesmo tempo, só para dar uma boa notícia para vocês todos aqui, nós tivemos uma informação que tivemos 393 inscritos, distribuídos em 19 países, o que nos deixa muito felizes, muito contentes, as pessoas que estão podendo em o Brasil e a Argentina em relação a familiar e a CPRE. Bom, parabéns a todos. Eu vou dar início, então, com a palavra ao Dr. Raul, para iniciar o debate e as discussões. Eu vou acompanhar aqui e convido a o público que enviem perguntas para que a gente possa colocar em discussão. Dr. Raul, por favor. Muy bien, muchas gracias, Hermelindo. Eh, Agradecer nuevamente la participación, excelentes exposiciones. Sobre todo quería resaltar lo didácticas que han sido. Y quería comenzar haciendo alguna consulta y abriendo una discusión sobre la primera de las temáticas, que eran los indicadores de calidad y la prevención de pancreatitis post-pre, que nos dio la charla muy bien Agustín Sequeira. Y él lo primero que planteó es que a pesar de tantos años que han pasado desde el comienzo de la realización de la misma, y aún con toda la cantidad de elementos que últimamente contamos para prevenirla, seguimos con tasas muy elevadas. Y lo que uno se pregunta siempre, digamos, y lo que no termina de demostrarnos mucho la bibliografía, es la fisiopatología de la pancreatitis post-pre, porque sabemos que hay una cuestión mecánica, se habla del electrocauterio. Bueno, yo quería preguntarle a los expertos, a los expositores también, ¿cuál es su concepto en relación a por qué se desarrolla? Si es solamente por estas causas o hay algo que todavía no conocemos, ¿sí? Doutor Agustín. Gracias, Raúl, por la pregunta. No, por Obviamente, favor. muchas gracias a todos. Creo que nuevamente nada, la realización de estos eventos fortalecen mucho, por un lado, el vínculo y la actividad científica de cada una de las federaciones. Respecto a la pregunta, Raúl, creo que sí, me parece que hay cuestiones que todavía no están dilucidadas. Si bien hay factores claros fisiopatogénicos, mecánicos, físicos, hidrostáticos o químicos, pero hay cuestiones propias del paciente, genéticas probablemente, que también seguramente deben influir. Ahí yo en la presentación lo ponía, también hay procesos propios o sea, del procedimiento mismo o propios del operador que influyen notablemente. Y en todo ese combo de factores y de mecanismos fisiopatogénicos, me parece que ahí está un poco la clave. Por ahí uno poder anticiparse. Hay cuestiones que uno no realmente, a pesar de tomar las medidas preventivas, a pesar de haber tenido una estrategia clara previa, la complicación ocurre igual y eso es lo que por ahí desconcierta bastante. Pero bueno, uno tratar de anticiparse lo máximo posible ante cualquier eventualidad, tanto del paciente como propia del procedimiento, ¿no? Tu charla, Agustín, tiene que ver con las nuevas guías que aparecen, la actualización de las guías Sí, de calidad sí, en cuanto a las indicaciones, ¿no? sí.
Hoy En día eso, la indicación debe ser absolutamente precisa. Esto lo digo para aquellos que estén iniciándose, ¿sí? sí, Uno no tiene que ir a realizar una CEPRE sin haber visto de qué se trata el paciente, sin ver todos los estudios claramente y sin tener en cuenta que en ese momento el paciente tiene indicada la CEPRE. Porque después podemos estar hasta un paciente que se nos complicó y el error más grave siempre va a ser que no haya tenido indicación. total, total. Las guías americanas recientemente publicadas, la verdad es que son muy interesantes porque de alguna manera determina como un cambio de paradigma. Los indicadores de calidad hoy en día por ahí no apuntan a valores estáticos, rígidos o evaluaciones individuales, sino que apuntan más a un proceso de mejora continua, pero no dejan de perder de vista esto que vos decías. La indicación pasó de ser más de un 90% a más de un 98%. En eso se pusieron más estrictos. Si bien por ahí otros conceptos eh, lo dejan un poco más a criterio del endoscopista o del centro, pero en ese en particular creo que hay un foco prioritario de que todas las CEPRES tengan una indicación puntual y que hoy en día no existe lugar para una CEPRE diagnóstica o por alguna duda en particular, sino que va dirigido a resolver un problema en particular. Está comenzando, que está viendo esta webinar, y me parece que para aquel que está comenzando, que a veces tiene mucho entusiasmo en hacer número, no pasa por hacer número, pasa por hacer lo que corresponde y en ese número deben estar indicados, sin duda. Sí. Y lo último, Hermenildo, si me permitís, así dejo Claro. luego que Gustavo haga sus preguntas y habrá también discusiones. Mi pregunta para todo el grupo que tiene mucha experiencia en esta temática, con respecto a la charla de Martín, él hablaba de, bueno, de las tres terapias que uno puede hacer en la vía biliar. En dilataciones habló de la colangitis esclerosante primaria, que es cuando nos enfrentamos a un paciente de cierto riesgo. Bueno, ¿cuál es el concepto de ustedes? Martín dijo la dilatación en estenosis dominante. ¿El concepto de ustedes es dilatar solamente, dilatar y poner un stent por un breve tiempo? ¿Cuál es el criterio de la mayoría de aquellos que tienen experiencia? Doctor Martín, por favor. Sí, Martín. ¿qué Sí, tal? Buenos días. Creo que Raúl les preguntó al resto. Yo sí. en la presentación mencioné que las medidas recomendadas en este tipo puntual de patologías autoinmunes de la vía biliar consisten en la dilatación con balones biliares, en estos casos obviamente, y si es posible la no colocación del stent si uno logra una correcta dilatación de esa estenosis. En el caso de ser necesaria la colocación del stent, las guías hablan de no dejarlo más allá de una semana. Es un proceso inflamatorio muy particular, la colangitis esclerosante primaria, y creo que quizás sea la entidad benigna el más diferente relacionada con todas las otras patologías. No sé ahí en Brasil si realizan más o menos lo mismo que yo mencioné o son partidarios de tratar la estenosis como una estenosis benigna estándar y dejar el stent por más tiempo. Claro, pues no. Há um sangrado dentro da via biliar. É importante que se lave a via biliar com um balão extrator, que se tire todo este sangrado dentro da via biliar para que isto não se acumule e se cause colangite.
após essas manobras de tirar este sangrado, após a dilatação, aí sim se vê que há uma drenagem boa, deixamos sem os estentes. Caso não há uma drenagem muito boa, optamos por deixar um estente e removemos o mais temprano possível, em uma semana. Otra cosa importante para mencionar, que estos casos son ejemplos en los cuales uno no tiene la certeza de dejar drenada completamente la vía biliar. Entonces, indicación de profilaxis antibiótica. Bueno, un E, poco e mi pregunta iba a eso, ¿no? ¿Cuál era el concepto de manejo práctico? Si bien la charla había sido bastante clara, en función de la experiencia que tiene la gran parte de los panelistas que estamos acá presentes, ¿no? sempre Porque es deixamos antibióticos por una uma entidad que, semana. sí, perfecto, por una Sí. semana. Muy bien. Yo creo que independientemente de estas guías, que son bastante claras, uno siempre tiene el temor de que, a pesar de que la dilatación haya sido satisfactoria, la vía biliar quede correctamente drenada. Por ende, creo que la mayoría dejan el stent, pero el concepto es que el stent tiene que quedar muy poco tiempo. Sim, Muy claro, un sim. poco es para reforzar este tipo de conceptos, ¿sí? Eh, por último, una pregunta en relación a los pacientes promedios que uno hace prevención de pancreatitis, y generalmente lo hacemos con supositorios de indometacina. Si ya tuvieron una CEPRE previa, eh, pero pertenecían a grupo eh, en este caso promedio, se resolvió, no hicieron ninguna complicación. Y uno debe repetir, porque muchas veces, aún en los pacientes promedio, nosotros estamos indicando indometacina, ¿sí? Eh, la realidad y la pregunta es que también he visto que en algunos casos, en una segunda CEPRE, al mismo paciente se le vuelve a indicar una prevención con droga, ¿no? ¿Cuál es el criterio? ¿Han leído algo sobre esto? Ahí, Raúl, quizás no sea estrictamente necesario. La guía de indicadores de calidad lo que plantea es que debe ser utilizado en más del 90% de los casos cuando hay una papila intacta, cuando lleva una papilotomía previa y uno quizás no va a hacer una instrumentación riesgosa, o sea, un procedimiento de Sí. alto riesgo, o sea, no va a hacer una terapia dirigida al páncreas. No sería realmente estrictamente necesario utilizar la indometacina, sabiendo que más allá que son drogas Perfecto. nobles, súper Sí, seguras, pero también tienen eventuales complicaciones. Entonces, no abusar de eso, digamos. tampoco abusar, digamos. Tal Bien. cual. Sim. A veces se Posso abusa colocar, por temor. poderia fazer uma colocação? Agostinho, você que ser a revisão da literatura, o que achas de soro gelado? Que lá tem algumas publicações agora de los japoneses sobre a infusão de soro gelado Sí. para evitar a pancreatite. Nós Sí, outros começamos a utilizar soro gelado e a impressão é que realmente é muito bueno. O que achas? es algo realmente bastante promisorio porque, por un lado, está obviamente disponible en todos lados, no tiene eventuales complicaciones, excepto obviamente el cuidado que uno debería tener por el riesgo de aspiración. Por eso se hacía, el trabajo en sí, más allá de que se infundieron 250 mililitros, iba haciendo de 50 mililitros, se aspiraba y posteriormente ya se dejaba el último pasaje o infusión y realmente parece tener una eficacia muy buena. Yo particularmente no lo he utilizado, pero creo que es algo muy novedoso y que quizás a futuro va a estar entre una indicación puntual. Yo lo agregué como un dato extra, me parece que del último año fue una de las cosas más interesantes, pero creo que a futuro puede tener mucha repercusión. Há uma pergunta do público de Daniela Camano Zapala, Argentina. É, perguntar para a doutora Agostinho, mas para o doutor Nelson também, queria a opinião dos dois.
Ela pergunta como e quando se realiza a hidratação agressiva para a prevenção de pancreatite. Então, quais seriam para todos os pacientes ou existem alguns cuidados específicos? Doutor Agostinho e doutor Nelson também poderiam compartilhar a experiência? Sí, lo que dice o sea, si bien tiene una evidencia científica ya desde hace unos cuantos años, quizás no sea tenga tanta potencia quizás como el resto de medidas profilácticas. Entonces, quizás sea el lugar para aquellos pacientes donde uno no puede hacer prevención con antiinflamatorios o no puede colocar un stent pancreático, eh, podría ser algo interesante como terapia aislada o monoterapia. Ahora empiezan a surgir cada vez más estudios, si bien es algo también, como yo lo expuse en la presentación, el tema de las terapias combinadas o la prevención combinada, pareciera que los antiinflamatorios no esteroideos combinados con la hidratación pueden tener un efecto superior. Eso todavía no está demostrado desde el punto de vista científico, pero sí que tiene un aval teórico que me parece que es importante y bueno, pero específicamente por la pregunta, yo lo utilizaría puntualmente en aquel que no puedo colocar un supositorio o que no pude hacer otro tipo de prevención. Doutor Nelson, o que pensa? Yo, la verdad que tengo poca experiencia con una hidratación agresiva. La descripción es que ante un proceso inflamatorio del páncreas hay una alteración de la microcirculación y hay una mala oxigenación del páncreas, entonces con una buena hidratación uno mantendría una buena perfusión pancreática y evitaría el daño isquémico y acrecentar el proceso inflamatorio. Creo que por ahí lo podría llegar a utilizar cuando realmente por ahí tuve una canulación muy difícil, eh, donde claramente uno se da cuenta que generó un trauma mecánico en la papila, termina con una papila inflamada, no pudiste acceder al páncreas, entonces por ahí uno utiliza la indometacina y puede agregar un plan de hidratación agresiva, en lo posible con Rincher lactato, como para, digamos, tratar de generar un efecto sinérgico junto con la indometacina y bueno, tratar de evitar la pancreatitis o si esta ocurre, que sea leve y no que sea severa. Sim, sim. Doutor Después, Gustavo, una perdão. cosita que por ahí quería agregar, el tema de la hidratación, de la perfusión con suero salino congelado, es interesante tener el concepto porque acá en realidad lo que uno está haciendo al infundir con algo helado, lo que está gatillando es un reflejo colinérgico antiinflamatorio, es decir, hay sensores terminales del nervio vago en todo lo que es el tubo digestivo, pero bueno, ahora en todo lo que es la parte pancreática y duodenal. Eso, el agua helada lo que hace, activa al nervio vago y el nervio vago a través de su parte motora lo que hace es generar una respuesta antiinflamatoria. Eso está todo muy bien descrito y está en pleno estudio. Hay hoy en día, principalmente en los macrófagos, unos receptores que son colinérgicos alfa 7 y lo que eso hace es inhibir por parte principalmente de los macrófagos, que son los que desencadenan o gatillan la cascada inflamatoria, la secreción de citoquinas, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y la 6, y de esta manera uno detendría o evitaría que se gatille el proceso inflamatorio. Por eso que me parece muy interesante lo del agua helada. Doutor Martim Guidi, comentário? Sí, quería hacer un breve comentario en dos factores. La pancreatitis post-CEPRE es el principal enemigo de la CEPRE porque, como dijeron muy bien, hay la sumatoria de los factores predisponentes aumentan significativamente el riesgo de desarrollarla. Y no ocurre lo mismo con la sumatoria de medidas preventivas que uno pudiera hacer. Eh, con respecto a
a la perfusión de solución fisiológica helada, me gustaría aclarar que en Japón no se utiliza los supositorios de indometacina. Entonces, si uno quisiera replicar ese método acá en Occidente, eh, creo que sería casi imposible evidenciarlo. ¿Por qué? Porque acá habría que comparar, randomizar un grupo de pacientes que uno ya utiliza una medida preventiva altamente efectiva, como es los supositorios de endometacina, y compararlo con otro grupo que sea supositorios de indometacina más perfusión de suero helado, porque uno éticamente no puede sacar una medida que ya está demostrada que es un beneficio para el paciente. Entonces, no estaríamos habilitados acá en Occidente a hacer un estudio randomizado que compare solamente el suero helado versus otra medida como el supositorio, porque el supositorio ya está demostrado que es altamente efectivo. O sea, desde el punto de vista ético, uno no puede dejar pacientes sin utilizar supositorios. Y desde el punto de vista estadístico, necesitaríamos un tamaño muestral excesivamente elevado para tener una evidencia de que esta medida sumatoria supera a lo que tenemos ya descrito del supositorio. Doutor Gerson, quer fazer um comentário, por favor? Nós podemos também ir adiante. As questões sobre papilotomia estão também aparecendo aqui no chat, que tipo de corte se usa, então pode agregar essas questões. Hermelino, eu queria fazer duas perguntas, uma para o Dr. Nelson. Existe alguma evidência na literatura da escolha da técnica da canulação biliar alternativa como sendo a técnica de primeira linha? Me refiro especificamente ao pré-corte, mais especificamente ainda à infundibulotomia. Existem alguns trabalhos que sugerem que essa abordagem upfront reduziria o risco de pancreatite comparado à técnica convencional que todos nós praticamos com papilótomo e fio guia. Eu, particularmente, na minha prática clínica, alguns tipos de papila, especificamente aquela papila tipo 3, costumo, em casos selecionados, usar a técnica de infundibulotomia como a primeira opção, em detrimento da canulação convencional. Queria saber o que é que o senhor acha sobre isso. E para o doutor Agostinho, se o tipo de stent pancreático que você escolhe para a prevenção de pancreatite tem alguma diferença? Prefere reto, single pigtail, 5 French, 7 French? E quanto tempo necessariamente ele precisa ficar? Depois de 48 horas dá para tirar ou precisa manter mais tempo? Bien, con respecto, Gerso, al tema de la infundibulotomía, sí, hay trabajos que han demostrado, está publicado en el artículo donde sale el consenso asiático sobre canulación dificultosa. Hay un artículo en donde comparan la fistulotomía con las otras dos técnicas, la septuntomía y el precorte desde el poro, y la tasa de pancreatitis. Ahí no habían hecho medidas preventivas. La tasa de pancreatitis del precorte desde el poro, la septuntomía, fue del 21 y 22%, mientras que la tasa de pancreatitis en la fistulotomía fue del 3 al 4%. Y ellos, la hipótesis que plantean eh, para explicar esta diferencia es que cuando uno hace una fistulotomía, estaría aplicando la corriente y la energía térmica lejos del orificio o del conducto pancreático, mientras que con las otras dos técnicas, lógico, sufre una agresión el conducto pancreático. Y respecto a cuando estamos en presencia de una papila globosa o embarazada, creo que esa es una muy buena alternativa para directamente utilizar como primera línea una fistulotomía. Incluso por ahí, cuando estábamos nosotros en formación, por ahí era también una muy buena alternativa para empezar a aprender o practicar la técnica de fistulotomía o de precorte, porque es seguro en ese caso.
Entonces, esa yo creo que sí, tranquilamente uno la puede considerar una técnica de primera línea para acceder a la vía biliar. Doutor Gustavo, rapidamente, nós vamos ter pouquíssimo tempo para discussão. Você quer comentar? Não, eu só queria deixar parabéns a todos os palestrantes que fizeram aulas muito brilhantes. E só para complementar o que o Raul estava falando sobre as indicações, tem um editorial publicado há muitos anos na Gastrointestinal Endoscopy, do Peter Cotton, que ele fala que as colangiografias complicam mais nas pessoas que menos precisam. Então, quando a gente tem uma complicação num exame bem indicado, é ruim, mas é defensável. E você ter uma complicação num exame que foi mal indicado, isso aí não tem defesa. Então, a gente tem que ser muito chato ao indicar a CPRE, porque é um procedimento que tem complicações, é um procedimento que mata, então a gente tem que ter muita certeza do que está fazendo para aceitar as complicações. Tá? E a gente sabe que a principal complicação, sem dúvida nenhuma, é a pancreatite. A gente, no nosso dia a dia, na prática clínica, a gente faz indometacina para praticamente todos os pacientes, tá? A gente faz hidratação vigorosa para todos os pacientes e a gente começou recentemente a usar o soro gelado. Ainda não sei dizer se funciona mesmo ou não, mas, por via das dúvidas, a gente está fazendo para poder garantir que tem menos pancreatite. Doutor Martim, por favor, gostaria de um comentário? No, nada, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, cuando uno analiza los indicadores de calidad preprocedimiento, tenemos la indicación adecuada y la prevención de pancreatitis. O sea, no hay duda que son dos indicadores primordiales de calidad en CPRE. Y me gustaría comentar una publicación del doctor Todd Baron, que cuando a él lo llaman para en Estados Unidos analizar un grupo de demandas por eventos adversos secundarios a la CEPRE, lo que él nota en todo esto es que el punto débil de los procedimientos, en la mayoría de los casos, estuvo en la indicación. O sea, no estuvo en el procedimiento en sí, sino que el mayor problema estuvo en la indicación de esos estudios. O sea que esto resume todo. La CPR es un procedimiento quirúrgico endoscópico, es un procedimiento que ha sido creado hace muchos años justamente para minimizar las comorbilidades que tenía el manejo de estas patologías y, y que tiene el páncreas pegado, o sea que, y el páncreas es un órgano que es impredecible. Cuando uno desencadena, como dijo Nelson, esa cascada inflamatoria, no se sabe por qué en algunos pacientes, por suerte en la mayoría es leve, pero haciendo lo mismo siempre, en otros pacientes se desencadena un evento severo que puede terminar con la muerte del paciente. Entonces, ¿es un procedimiento seguro? Sí, es un procedimiento mini-invasivo, sí. No confiarse, mantener a rajatabla las indicaciones y ser muy prudente con las terapéuticas que uno va a hacer. Olá, então, parabéns então a todos. Nós estamos com o tempo bastante apertado, então nós vamos seguir agora para o módulo 2, dar início ao módulo 2 das apresentações. E ao final do módulo 2, novamente uma discussão, eventualmente podemos voltar a esses temas tão excitantes que tivemos até agora. Para a próxima apresentação, eu gostaria então de convidar o Dr. Gerson César Brasil. O Dr. Gerson é de Recife, membro da comissão científica da SOBED, nosso amigo, que vai falar sobre muito além do diagnóstico, colangioscopia na estenose biliar indeterminada.